Ayer le decía, para ayudarme a entender qué es lo que está pasando en Tucumán, porque hay un movimiento, hay un cambio en la política de Tucumán, en la política partidaria, tiene la centralidad del Partido Justicialista en Tucumán. Y antes de ayer, creo que fue antes de ayer, si no me engaña la memoria, el senador fue un senador que es disidente del actual gobierno, si se quiere, estamos hablando del senador Juan Mansur, fue a saludar, incluso la intendente Chala bajó, lo esperó en la puerta, se abrazaron y todo hacía suponer de que puede haber pipa de la paz en la provincia de Tucumán, pero para que me ayude a entender esto, porque estamos con algunos kilómetros de distancia, es que estoy en contacto con Gabriela Baigorri, periodista de Tucumán, sobre esta cuestión. Hola Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿coincides conmigo? Decime, corregime, decime qué es lo que... Porque vos tengo entendido que ayer has hecho una editorial de esto, ¿no? Sí, en realidad, a ver, acá Milei un poco es el que divide las aguas en el PJ tucumano. Dividió las aguas, claro. Claro, de Sí. un lado ha quedado el PJ del Partido Justicialista del gobernador Jaldo, que es un poco dialoguista con el gobierno nacional, que sus diputados vienen acompañando los proyectos que pide el presidente, y del otro lado han quedado el PJ anti-Milei, que va a competir electoralmente en octubre también por aparte del PJ de Jaldo, Sí. y que tiene un poco como figura a Mansur. Como líder de ese sector al senador Mansur. Sí, yo diría figura, no sé si líder, porque un poco Mansur quería, según los últimos trascendidos, acordar una lista con Jaldo, cuestión que no estaría en los planes de Jaldo. Digo figura y no de alguna manera líder, porque son otros dirigentes los que un poco están empujando más este espacio, ¿no? Que son, Sí. por ejemplo, el diputado Pablo Yedlin, un legislador que es Javier Noguera, que va a ser el candidato de ese espacio, que es exintendente de una ciudad muy importante de acá de Tucumán. De Yerbabuena, ¿no? Sí. No, Tafí Viejo. Ah, de Tafí Viejo. ¿Quién era de Yerbabuena que estaba también en ese grupo? ¿Campero? Campero, el ex intendente de Yerbabuena, que ahora es diputado, que le dicen radical con peluca. Claro. Que es un diputado que tiene una liga de diputados del norte, que se separó del bloque de un poco de la Unión Cívica Radical, fue expulsado del partido y ahora está trabajando con otros radicales cercanos a Milei. Bien. Camperos de Yerbabuena. Sí, sí, claro. No, y lo que te decía es que me parece que está un poco lejos La Paz. Bueno, te cuento algo. Vos sabés que vos haces radio o televisión. Televisión. Bueno, por lo menos, bueno, capaz que lo mismo, pero los que hacemos radio tenemos acostumbrado el oído a escuchar mucho. Y también a partir de escuchar cómo te contesto, cómo hablan, uno saca sus propias conclusiones. Lo escuché muy conciliador buscando acuerdos a Mansur cuando salió y habló con la prensa. Sí, es así, porque es un poco lo que mencionan en el mismo peronismo anti-Milei. Sí. Dicen que hubo una reunión el fin de semana en donde le plantearon a Mansur que necesitaban que tenga más visibilidad, que no creían adecuado quizás un acuerdo con Jaldo. ¿Y por qué decíamos un poco, y por eso es que también sale un poco Mansur, ¿no? ¿Y por qué decíamos que Milei parte de las aguas, un poco divide en el PJ? Claro. A ver, porque hay Jaldo plantea que quiere en su lista dirigentes que, si son electos diputados, puedan defender los intereses de Tucumán, ergo hacer lo que el gobernador les indique, ¿no? Digo, si necesitan los votos del presidente, que el gobernador les pueda pedir que vayan por tal o cual postura, o inclusive no dar quórum, como escuché que ustedes estaban mencionando antes de la entrevista, ¿no? Sí. Y por otro lado, los dirigentes anti-Milei
dicen que ellos no pueden compartir lista, a su vez, con diputados que son electos por el peronismo y que después en la Cámara de Diputados votan a favor de Milei, a favor del ajuste, a favor de un montón de cuestiones que tienen que ver con las banderas del peronismo, ¿no? Me parece que ahí ya está como la diferencia sustancial. Por más, o sea, el único factor que mencionan que podría ser gravitante a la hora de que integren una sola lista es que lo pida específicamente Cristina Fernández. Y claro, está bien, está bien. Pero como también Cristina Fernández el día martes habló con Axel Kicillof, un poco mandó señales para tratar de un acuerdo, a lo mejor también marcha por ahí la línea. Ahora, explícame cómo encaja el vicegobernador y cómo encaja la intendente de Tucumán, que son factores importantes en la política de Tucumán. Claro, son factores de poder muy importantes, obviamente uno en la línea sucesoria, la intendenta en el segundo poder más importante, además que mide muy bien ella, es una figura relativamente nueva, fresca dentro del PJ, pero ambos vienen de la línea de Mansur. Ah, bien. Ahora sí. Porque me llamó la atención que ella bajó de su despacho. Exacto. Los recibió en la puerta de la municipalidad en un gesto más allá de lo protocolar y como corresponde obviamente para recibir un senador, pero lo abrazó y es como que espera en el aeropuerto un amigo que no lo ve hace un montón y una cosa así. Y mira lo que es tu ojo, ¿no? Porque digo, ese hecho específico molestó muchísimo en el jaldismo. Mirá. Ese recibimiento en la puerta como a alguien, obviamente, no tenemos registro de que haya recibido así a otra persona. No, eso me llamó la atención a mí, porque más allá es un gesto político muy importante, muy importante. Sí, totalmente. Y más allá de lo que ellos puedan haber declarado tras la reunión, Mansur, la reunión anterior que había tenido pública, Mansur no aparece mucho acá en Tucumán, digo, públicamente, no da entrevistas, no participa de actos, eventualmente lo vemos por televisión en el Senado, ¿no? Tiene reuniones reservadas, por supuesto, está comenzando a tener más reuniones, pero no de este tipo así. ¿Vos has notado que ha empezado a tener actividad política electoral, digamos, Mansur? Claro. Y la anterior reunión había sido en Tafí Viejo, de donde yo te digo que es el candidato del PJ antimileísta. Este dirigente Javier Noguera, su esposa Alejandra Rodríguez es la actual intendenta. Tienen una relación muy conflictiva con la provincia porque, han cambiado la manera de vincularse financieramente y hay unos reclamos de deudas cruzadas. Todo esto en la antesala, obviamente, de la campaña, claro, ¿no? Y la última reunión que había tenido pública Mansur había sido con esta intendenta, algo que tampoco es habitual, porque en estos 2 años prácticamente Mansur no lo hemos visto. Gabriela, ¿y cómo es el mosaico de intendentes de Tucumán? ¿Hay más para el lado de Jaldo o para el lado de Mansur? Bueno, técnicamente, por necesidad, la mayor cantidad está del lado de Jaldo, lógicamente, porque dependen de los fondos. Por lo administrativo, sistema, de dependencia financiera muy fuerte y política, que se llama Pacto Social, que es un mecanismo que está desde la época de Alperovich, ¿no?, de hace un montón, en donde los municipios ceden su coparticipación federal y otros recursos nacionales que deberían llegarles directamente, los ceden a la provincia, para que la provincia los distribuya y les garantice el pago de sueldos y algunas pequeñas obras. Pero hay muchos intendentes, sobre todo aquellos que son de la oposición, que son muy poquitos, un puñado apenas, que dicen que no condice o les llega, les reta, se queda con palabra más, palabra menos, que la provincia se queda con más dinero del que les llegaría directamente. Claro. Pero en ese pensamiento, cerrando la puerta y quedando solo, ¿qué piensan esos intendentes? ¿Están más cercanos? ¿Qué crees vos? ¿Cuál es tu visión, tu análisis de Jaldo o de Mansur? Digo, teniendo en cuenta que vienen unas elecciones, ¿no? Convengamos. Sí. Bueno, el peronismo es muy verticalista y Mansur tampoco ha sido un dirigente que se aportó muy bien con los suyos, esa es la verdad. Porque él se fue a Buenos Aires y no volvió más, claro, básicamente políticamente hablando, ¿no? O sea, el mansurismo, o ex-mansurismo, porque ya no queda mucho en Tucumán de eso, le reclama mucho a Mansur el haberlos dejado desprotegidos
y bajó el mandato nada menos que de Jaldo, que era como su principal enemigo. Era su vicegobernador. Claro, pero nosotros en el 2021 hemos tenido la interna fortísima del peronismo de acá, que enfrentaba a Jaldo y Mansur y que ha sido un antes y después del peronismo de acá. Claro, por eso pensaba que a lo mejor había una especie de conciliación, porque me imagino que todo lo que estás contando ahora es cuando Mansur dejó la gobernación y se fue como ministro. Y hubo un proceso ahí medio complicado en la sucesión. Fue un poco antes de que fuera jefe de gabinete. Ah, bien. Claro, fue una interna que se planteó justamente en las intermedias del 2021, en las elecciones de medio término, y que terminan siendo, o sea, de manera muy particular, digamos, el gobernador y el vicegobernador enfrentados a una elección de diputados nacionales. Claro. Para ir entendiendo un poco más el panorama, y ya está la última consulta que te hago, agradeciéndole la gentileza enorme de contarme cómo es hoy la política en Tucumán. No, por favor, que no sé si está siendo muy clara. Pero no, perfecto, está bien. Es más o menos como pensaba, más allá de la distancia y la falta de información directa. Ahora, lo que te consulto es lo siguiente. Jaldo hoy está muy cerca del gobierno nacional, muy cerca, evidentemente, por lo menos eso se muestra. ¿Cómo recibe o cómo ha recibido el militante del PJ, al cual representa Jaldo también, y Mansur también, cómo ha recibido ese acercamiento con Milei? ¿Lo acepta, no lo acepta, reniega? ¿Qué crees vos? Muy a regañadientes, por supuesto que reniega. Digo, a ver, nosotros tenemos una dirigencia, por decirlo de alguna manera institucional, que son los intendentes, concejales, el gobernador, los ministros, que, bueno, entienden la situación, porque Mansur hizo lo mismo con Macri, porque cada vez que hubo un gobernador, o en realidad un presidente de distinto signo político, el peronismo, que es el que viene gobernando Tucumán desde hace tanto tiempo, siempre se trató de acordar o hubo un momento de acercamiento, ¿no? Sí. Pero sí lo dijo también, ¿no? Lo dijo Mansur cuando salió y habló con los periodistas. Todo hemos hecho lo que ha hecho Jaldo, dice. Él lo dijo. Exacto. Sí, porque a él le enrostran, obviamente, y a su línea, decir, bueno, si ustedes hicieron lo mismo con Macri, para poder gobernar, entre comillas, nosotros lo estamos haciendo con Milei. Lo que pasa es que, bueno, también hay mucha dirigencia que cree que a Jaldo no le disgusta tanto ideológicamente algunas de las cuestiones de Milei, no es solo una cuestión de conveniencia, ¿no? O sea que hasta el día de hoy vos crees que no hay pipa de la paz, digamos, en Yo, el PJ. Al día de hoy, habiendo hablado con algunos de los protagonistas, creo que no, que de hecho se reedita un poco, quizás con menor intensidad, la interna del 2021, y que no sé cómo va. Obviamente que en política todo es muy dinámico y puede revertirse, pero al día de hoy creo que el PJ va a ir dividido a las elecciones de octubre. Bueno, está bien. Bueno, ha sido muy gentil en atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Pero es importante, vi importante porque me llamó la atención ese gesto precisamente tanto de que Mansur vaya a la intendencia como que Chala lo reciba de esa manera, así que por eso... a propósito de lo que mencionás, es probable que también haya foto con el vicegobernador pronto. ¿De Mansur? Está previsto. ¿De Mansur? Sí, de Mansur con el vicegobernador. Está poniendo los horcones entonces, pues, para poner el techo. Sí, además hay una otra particularidad, que cuando fueron candidatos Jaldo y Acevedo, que es el vicegobernador, originalmente en la fórmula iban Jaldo y Mansur, pero por una presentación judicial, porque acá le llaman fórmula invertida, no está prohibida en la Constitución, pero tampoco está habilitada, entonces hubo planteos de la oposición que terminaron generando que Mansur desista de la postulación y elija al único hombre que no era candidato en la provincia, porque en Tucumán ustedes saben que tenemos un sistema de acople que todo el mundo es candidato básicamente, y uno de los únicos dirigentes que no lo era quien termina siendo ahora vicegobernador, Miguel Acevedo. Está bien. Entonces es un hombre que Mansur puso en su lugar. Entonces en estas elecciones ustedes van a tener un montón de boletas entonces en la mesa de nuevo. Y sí, con el nuevo sistema no sé cómo acomodaremos. Semejante papeleta que va a ser esa, la nacional. Pero bueno, por lo menos, a ver, tenemos el peronismo oficialista, el peronismo anti-Milei, tenemos La Libertad Avanza, vamos a tener un nuevo Juntos por el Cambio, con otro nombre, Fuerza Republicana, que son los Bussi,
Vamos a tener, creo que es un partido provincial, ahí nomás llevamos 6, alguno más, quizá unos 7. 8 listas que van a competir. Por lo menos. Así que, bueno, te agradezco un montón, Gabriela, ¿eh? Has sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. No, está perfecto, nos has explicado bien de lo que está pasando y de lo que en este momento está aconteciendo en la política tucumana, así que te agradecemos un montón. Gracias. Gracias a ustedes. Que andes bien.